Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre qué hicieron los Caballeros de Ren entre los episodios 7 y el 8, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y único enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del cómic fan story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual, claro, se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día desde aquí de YouTube, la aprendiz Sith Paola Olivares nos cuestiona qué hacía Darth Maul como el líder de Mandalore. Y esto hasta cierto punto es sencillo. Recordemos que los Mandalorians se habían mantenido neutrales durante la Guerra de los Clones. Además, claro, eran una importante raza de avanzados guerreros que con su tecnología, armas o corazas habrían puesto en jaque en numerosas ocasiones a los Jedi en el pasado. Algo que está muy bien retratado en The Clone Wars o también en el episodio 2, cuando Jango Fett enfrenta a Kenobi a pesar de que él propiamente no sea un mandaloriano, pero que sí llevara una armadura de ellos. La cuestión con esto es que Maul buscaba consolidar una tercera facción lo suficientemente sólida desde los bajos mundos de la galaxia, una que en un dado momento pudiera tener una mayor injerencia en la galaxia en esa guerra. En ese sentido, Maul solo pensaba como un simple Sith acumular más y más poder, y esto lo hizo, claro, sumando diversos aliados poderosos como diversos sindicatos criminales o incluso pues los propios mandalorianos. Todo le serviría para su plan de dominación galáctica y sobre todo su venganza contra Darth Sidious. No nos olvidemos que su ex maestro incluso lo consideró como un poderoso rival. Y recordemos también que en el cómic del hijo de Dathomir, Maul quería vengarse de su ex maestro por todo lo que le había hecho pasar, o incluso pues por derrotarlo previamente en Mandalore. Así que Maul, como el líder de los Mandalorians, pensaba utilizarlos para sus propios fines, usando todos sus recursos para potencializarse a él mismo. Esto, claro, con esa clásica visión de los Sith de hacerse más fuerte cada vez. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el aprendiz Sith Daniel Barrios desde Patreon nos cuestiona cómo Palpatine pudo predecir que Luke podría destruirlo. Y esto tiene toda relación con aquella escena del Imperio Contraataca, donde Palpatine siente un enorme disturbio de la fuerza y le informa ahí a Vader que tenían un nuevo enemigo llamado como Luke Skywalker. Claro, Vader lo tenía muy en claro porque por 3 largos años había buscado al muchacho que destruyó la Estrella de la Muerte hasta así descubrir que era su hijo. En este punto, pues, tanto Palpatine como Vader ya lo sabían. Aquí, pues, el emperador le preocupa que Luke tenía esa poderosa sangre de la fuerza proveniente de su aprendiz. Por eso le dice a Vader que el hijo de Anakin Skywalker no debía convertirse en un Jedi. Recordemos que cualquier usuario de la fuerza podría ver visiones del futuro, pero esto era la especialidad obsesiva de todos los Sith, ya que ellos verían todas las posibilidades con tal de controlar su propio destino, para ya sea tener más poder o para no morir. Y Palpatine se da cuenta, en este caso, que si Luke llegaba a ser un Jedi, efectivamente una de esas posibilidades era que lo venciera. Porque un Luke debidamente entrenado tendría el poder que no llegó a tener nadie para destruirlo, ni siquiera Anakin. Porque recordemos que él terminó perdiendo un gran potencial de la fuerza cuando terminó quemado ahí en Mustafar. Es más, inclusive la novela canónica de Adam Gitwitz, que reinterpreta el episodio 5 titulada Así que quieres ser un Jedi, esta nos dice que Palpatine, al finalizar la conversación con Vader acerca del peligro que representaba Luke y sobre cómo convertirlo al lado oscuro, puede ahí sentir que algo le pasaba a su aprendiz, pero el emperador no puede sentir o deducir qué pasaba por el interior de Vader. Aquí, pues, parece que la luz comenzaba a hacer dudar brevemente a Vader, y eso le comenzaría a preocupar a lo largo de un año al propio Palpatine. Lo cual, todo esto nos da a entender más cómo Palpatine, con ese disturbio en la fuerza, trataría de visualizar el futuro para ver esa posibilidad que más le convendría a él para así convertir a Luke al lado oscuro. Es así que en esta tercera pregunta del día, el Master Fulcrum nos cuestiona qué pensaban los clones sobre Jango Fett. Y aquí hay varias cuestiones a considerar tanto en el canon actual como de Legends. Por un lado, el libro canónico de apoyo al juego de rol de Star Wars titulado El ascenso de los separatistas nos menciona ahí específicamente que
los soldados clones veían a Jango Fett como casi una figura mitológica. Después de todo, ellos habían provenido de su genoma, e inclusive aquí se nos corrobora que los clones lo llegarían a ver como una especie de figura paterna. Pero también en Legends, la novela Traición en Cestus nos dice un poco más del tema en un par de conversaciones que tiene el Clone Trooper Alpha 98 llamado simplemente como Nate. Aquí el clon en un momento señala que la República había pedido por un ejército de clones y que claro había necesitado el modelo perfecto de un hombre que era todo un guerrero. Y a los ojos de Nate en toda la galaxia solo habían encontrado a Jango Fett. Esto pues, Masters, era el discurso oficial que la República le había vendido a sus propios clones, que Jango era la figura ideal para haberlos creado, no que los Sith pues lo habían conseguido por medio de Darth Tyrannus como sabemos que pasó. Inclusive más tarde el clon Nate señala otras cosas que pensaba acerca de la muerte también de Jango Fett, que también provenían del discurso oficial de la República para con su ejército, ya que según él uno de los clientes de Jango había sido un traidor. Y Jango originalmente no sabía de esto cuando aceptó el contrato con este cliente. Así que cuando Jango dio su palabra no tenía otra opción más que enfrentarse a la República de los Jedi, lo cual según Nate había necesitado más de una docena de Jedi para poder acabar con Jango Fett. Y esto, como podemos ver, es una reinterpretación, digamos, oficial de parte de la República de lo que pasó en la historia de Jango Fett durante el episodio 2, ya que desde luego, Masters, todos sabemos que solo Mace Windu lo mató y que Jango le era fiel a Dooku. Así que esto nos demuestra que los clones lo veían como una figura paterna y que también se les mintió al ejército de clones para así crear una figura mitológica que respetaban en torno al genoma de donde ellos provenían. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Máster Un Clon, nos cuestiona cómo la población vio a los clones tras la Guerra de los Clones. Ok, aquí no hay que olvidarnos que el gran ejército de la República estaba compuesto por humanos, Jedi y su inmensa mayoría de soldados clones que eran los responsables de cuidar a la República de la invasión separatista. Así que esto, durante los primeros años de la guerra, haría que la mayoría de las personas tuvieran ciertas simpatías por el ejército de clones. Esto aunque sabemos que en la serie de The Clone Wars hubo algunas manifestaciones en contra de la propia Guerra de los Clones frente al Templo Jedi, y ahí claramente se aprecian los detalles no solo en esta protesta en contra de los Jedi, sino también hasta con pancartas holográficas anticlones. Sin embargo, Palpatine con la Orden 66 vendió muy bien esa idea que los Jedi eran todos unos traidores y que también los bordes exteriores y los alienígenas separatistas debían de ser castigados. Por eso, un ejército humano hecho de clones serviría para protegerlos a todos en un nuevo imperio. Esa idea, Masters, fue clave durante la propaganda imperial para que los mundos centrales del imperio creyeran que estaban protegidos por los clones, siendo en este caso los Clone Troopers los buenos, mientras que los Jedi y los separatistas eran los traidores y los culpables de toda destrucción durante la guerra. Lo cual esto nos demuestra en parte cómo se vendió esa narrativa hacia la población civil de que los clones eran, digamos, buenos pero necesarios para preservar la seguridad de la galaxia. Esto, como siempre un régimen fascista suele hacer. Es así que en nuestra quinta y pregunta final, que titula el video, el Máster Henderson Alvarado desde aquí en YouTube nos cuestiona qué hicieron o dónde estuvieron los Caballeros de Ren en los episodios 7 y 8. Y este tema es un tanto complejo, porque sabemos muy poco de los Caballeros de Ren en la tercera trilogía, dado que ellos tienen muy pocas escenas en los episodios 7 a manera de flashback y en el episodio 9 acompañando ahí a Kylo Ren. Sin embargo, es el contenido expandido del canon, como novelas y cómics, lo que nos ofrece una visión ampliada de dónde y qué estuvieron haciendo los Caballeros de Ren durante los episodios 7 y 8. Por un lado, Masters, hay que considerar que los episodios 7 y 8 suceden en un lapso de días. Sí, podrían ser dos películas distintas, pero nunca hasta ese punto había pasado en la historia de la saga que dos cintas distintas transcurrieran una de inmediato de otra. Siempre pues habían pasado años entre una y otra. Así que también por esa cuestión de días tenemos una visión limitada de dónde estaban los Caballeros de Ren. Sin embargo, hay varias evidencias de los Caballeros de Ren por todo el canon. Recordemos que fue Kylo Ren quien se había convertido en el maestro de los Caballeros de Ren mucho antes de los tiempos del despertar de la fuerza. Así con ese título inclusive lo llama Snow cuando hablan los dos en la base Starkiller. Y este título Kylo Ren lo había ganado 6 años atrás del episodio 7, como justamente lo vimos en los cómics del ascenso de Kylo Ren, que culminó ahí con su paso definitivo a la oscuridad.
Y esto lo hizo Ben Solo superando al antiguo líder de los Caballeros de Ren, un individuo viejo conocido únicamente como Ren. Y al vencerlo, el ahora llamado como Kylo Ren se convertiría en el dueño y el maestro de los Caballeros de Ren. Recordemos que el resto de los caballeros eran los siguientes: Vikrul, Cardo, Ushar, Trudgen, Kuruk y Aplek. Los 6 eran todos sensitivos al lado oscuro de la fuerza, o a eso que ellos llamaban simplemente como la sombra. Ellos no eran pues ni Jedi ni Sith, eran simples usuarios oscuros, pero ya hacían cosas sumamente siniestras desde antes que Kylo se uniera a ellos, ya que desde varios años antes de las películas robaban cosas por simple placer, o incluso hasta buscaban de nuevos potenciales integrantes, como pasó claro con un joven Ben Solo, si esos nuevos integrantes podían dominar su propia oscuridad. Básicamente los caballeros hacían lo que les placía y constantemente decían que necesitaban quemar algo para estar satisfechos. De hecho, eso que vimos como una visión de la fuerza de Rey en el episodio 7, cuando Kylo Ren estaba junto con ellos en una tormentosa noche matando a un líder del clan y al resto de sus miembros, esto es un ejemplo perfecto de lo que hacían ya con Kylo como su líder, quemando y robando cosas previo al episodio 7. No nos olvidemos que en ese tiempo Kylo se adueñó de varias reliquias oscuras, como precisamente pasó con el casco de Darth Vader. Sin embargo, Kylo Ren se entrenó absolutamente solo con Snoke en el lado oscuro de la fuerza, como hemos visto en diferentes historias y cómics. Los caballeros en ese punto de la historia no lo acompañaron, y esto explica en parte por qué en diferentes momentos este grupo estaba separado. Los caballeros pues le debían su lealtad a Kylo por haber matado previamente a su líder, y solo en ciertos momentos acudían a él o funcionaban como sus guardaespaldas cuando simplemente Kylo lo requería, como tal cual pasó en el episodio 9, cuando Kylo los llamó porque los necesitaba atrapar mucho más rápido a Rey, algo que tal cual se nos explica en la novela del episodio 9. Claro, también tenemos que recordar que para el ascenso de Skywalker en su película, se consideraron algunas opciones para la historia de los Caballeros de Ren que fueron desechadas, pero claro, hay evidencia de esto en el arte del filme, como pasó en un dado momento que los Caballeros de Ren acompañarían a Kylo a hacer su matanza hasta Mustafar como iniciaba esa película, o también inclusive teniendo una fortaleza secreta en la Estrella de la Muerte sumergida a la cual acudía la nave de estos. Estas imágenes pues nos dan más contexto de esta historia que no conocemos, aunque claro, no fue incluida en el film. Pero Kylo, según vemos en la novela del ascenso de Skywalker, deliberadamente había decidido estar solo como el líder de la Primera Orden. A esto se debe que los caballeros no estuvieran con él hacia los episodios 7 o el 8, o también durante todo ese año que pasó hasta el episodio 9. Vaya, Kylo tenía todo el poder legítimo de llamarlos cuando él necesitara y ellos acudirían. Como les comentaba que pasa después del inicio del episodio 9, tras haber encontrado solo en Mustafar el Sith Wayfinder de Darth Vader. Kylo incluso en la novela se refiere a que después de todos esos años, volverlos a juntar fue algo inesperado y quizás hasta extrañamente fácil. Pero también Kylo señala que los 6 caballeros lo volvieron a aceptar como su líder sin siquiera dudar. Esto claro como resultado de la prueba que años atrás él mismo había superado. Él después de todos esos años seguía siendo su legítimo líder. Así que todo esto, Master, nos da mucho más contexto de dónde rayos estaban los Caballeros de Ren. Ellos constantemente estaban quemando cosas por toda la galaxia y disfrutando en bares de una vida, digamos, hedonista pero oscura. Pero cuando llegó el tiempo, Kylo Ren se entrenó solo con Snoke sin necesitarlos. Por eso, pues, se separaron. Pero como nos prueba tanto la novela del episodio 9 como la escena de la visión de Rey del episodio 7, ellos acudieron al llamado en diferentes momentos de la historia cuando el maestro de los Caballeros de Ren los necesitaba. Así que de una forma u otra, siempre estuvieron bajo las necesidades o las órdenes de Kylo Ren. Pero si quieres saber más de qué pensaba la gente ordinaria de los Jedi y la Fuerza, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.